Entonces vamos a empezar a leer en estas mañanas de los próximos sábados este hermoso libro. Entonces vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanas. Entonces vamos a empezar con el primer párrafo. Entonces la hermana Ana Milena si nos puede colaborar con la siguiente diapositiva. Entonces primero mi esposo va a dar una introducción del libro, que es muy importante, gracias. Entonces vamos a darle la palabra. Bueno, hermanas, hermanos, este hermoso libro es como, diga usted, la continuación o la segunda parte de, digámoslo así, de El deseado de todas las gentes. Este libro se preparó con un propósito divulgativo acerca de las enseñanzas de Cristo. La señora White siempre instó a promocionar este libro, a venderlo. No para los adventistas solamente, sino para en general todo el mundo cristiano. Esa es la intención de este libro junto con El Camino a Cristo. La intención era que se vendiera y se regara como pan caliente. Así lo expresaba ella. Y animaba mucho a las editoriales de la iglesia, a las imprentas, para que se imprimieran muchas palabras de vida del gran maestro. Si mal no recuerdo, este libro fue como una especie de donación que la señora White hizo, por así decirlo, donde ella no tenía, digamos, ninguna ganancia. El libro lo hizo, bueno, no recuerdo muy bien el señor cómo la instruyó para hacer este libro, pero ciertamente tiene una gran bendición estas palabras de vida del gran maestro. La temática es sencilla, es recoger todas las parábolas, enseñanzas del Señor Jesús, y aquí con la pluma inspirada se explican y se detallan. Esa es como la intención del libro. Muy, muy hermoso, hermanos. Recomendado. Entonces, qué bonito que el Señor nos haya puesto el poder empezar a leer este libro tan maravilloso. Amén. Listo. Entonces vamos a empezar a leer. Un segundito a ver si acá funciona esto. Sí. Entonces, capítulo 1, la enseñanza más eficaz. ¿Cómo era que enseñaba nuestro Señor Jesucristo? La hermana Ana Milena entonces nos puede colaborar con el siguiente párrafo. Recuerden, pueden aportar, yo les puedo subrayar lo que más le llame la atención. Entonces, vamos a empezar. Dice, en la enseñanza de Cristo mediante parábolas, se nota el mismo principio que el que lo impulsó en su misión al mundo, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida. Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros, La divinidad se reveló en la humanidad, la gloria invisible en la visible forma humana. Los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales. Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Tal ocurría en las enseñanzas de Cristo. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido. Las verdades divinas por las cosas terrenales, con las cuales la gente se hallaba más familiarizada. Entonces, acá vemos cómo era la enseñanza. Acá yo voy a subrayar lo que a mí me llamó la atención, pero podemos agregar algo o pueden comentar algo que también les ha llamado la atención, que entiendan. La enseñanza de Cristo, entonces, como decía mi esposo, era mediante parábolas. Y los hombres podían aprender de lo desconocido mediante lo conocido. Entonces, esa era la forma en que nuestro Señor Jesús podía llegar a esas mentes, porque habían, más adelante lo vamos a leer, pero me parece muy interesante que depende también cómo esté el corazón del ser humano, que a veces hay cosas que a simple vista uno lee y no puede entender, o uno le explican y no puede entender. Entonces, mediante esas parábolas, uno puede llegar a aprender,
mediante cosas que uno conoce, ejemplos, sobre todo la naturaleza, que mucho va a hablar acá el Señor Jesús, uno puede entender esas verdades, que era lo que nuestro Señor Jesucristo quería impartir. ¿Alguien quiere aportar algo de aquí, de este primer párrafo, hermanos? Bueno, vamos a seguir. Hermana Leonor. Como las parábolas son como semejanzas, relaciones de lo que está en el medio de nuestro alrededor. Entonces, pues el Señor usaba estas parábolas para enseñarles a la gente. Era lo cotidiano, lo que ellos vivían en ese momento. Entonces, por eso se refería a lo del sembrador, a la cizaña, porque ellos, pues, en esos momentos su parte fundamental era la agricultura. Entonces, ellos podían entender bien a qué se refería el Señor. Y por estos ejemplos, el Señor les iba enseñando cómo se podía relacionar, ¿no? La cizaña tanto en un sembrado como en nosotros, ¿no? Hay, en nosotros también hay la cizaña, ¿no? En el mundo, pues. Entonces, estas cosas cotidianas, pues eran más, era una forma didáctica y práctica para él enseñarles en esos momentos a los, mm, a los que le escuchaban. Y de por sí que cada orador, ¿no? O cada persona que vaya a dar un seminario tiene que mirar cómo, qué cultura tiene ese tipo de gente, ¿no? Al grupo donde él va a dar ese mensaje, tiene que mirar qué, sí, como en qué clase de gente es. Eso influye en la educación, la cultura, para que él se haga entender y él pueda buscar las palabras adecuadas para el auditorio, ¿no? O sea, eso es en general. Bueno, eso era. Sí, es muy importante lo que tú dices, hermana Doris. Ay, buenos días, por fin. Ay, he estado brigando más de media hora, por fin me lograron Amén. conectar. Bueno, me perdí la oración, apenas miraba los cantos, pero no salía, o sea, no salía el sonido. Claro. Hace poco me correspondió hablar sobre el tema de las parábolas, ¿sí? Y estudiando entendimos mucho que cuando se hablan de la literatura, de la género literario, de los cuentos, ¿sí? Las narraciones que son muy imaginarias, no podemos meter las parábolas en ese sentido, no las podemos clasificar ahí. ¿Por qué? Yo les explicaba lo que nuestro Señor Jesús hacía no era fantasioso, no era que llegó a la imaginación de él y se puso a inventar, no, lo acaba de decir la hermanita Leonor, o alguna de ustedes creo que lo dice, eran situaciones reales, y de esas situaciones reales él extraía la lección de vida espiritual, porque la finalidad de él era conducirnos a la espiritualidad, a la vida moral, ¿sí? Mientras que se hacen otros cuentos, fábulas, eso ya no tiene como esa finalidad espiritual. Eso es lo que yo miré ahí de la gran diferencia, era que nuestro Señor conducía esos pensamientos, siempre era a mejorar nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra relación con Él, con el Padre. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a los cuentos, las narraciones que hay, a las parábolas hechas por nuestro Señor. Partía de cosas muy concretas, cosas que estaban alrededor de las personas, y el mensaje podía llegar con qué sencillez y claridad a toda clase de auditorio, porque siempre habían niños, mujeres, ancianos, ilustres, no ilustres, y a todos llegaba el mensaje. O sea, es algo realmente maravilloso las parábolas. Eso quería aportar. Amén, hermana. Sí, tiene usted toda la razón. Y muy buena la comparación que hace con los cuentos, porque esos cuentos lo llevan a uno a mariposear por allá, a centrarse en el cuento
porque es tan ficticio y crea tantas cosas tan falsas en la mente de uno. Pero precisamente esa sencillez de las parábolas que el Señor utilizaba era algo más aterrizado, era algo más concreto, como usted decía. Algunas habían pasado, otras no, pero todas, como dice usted, hermana, es cierto, todas son sucesos de la vida real y a cada uno por eso le llegaba tanto y en esa manera tan sencilla podía entender la verdad. Y hay algo muy bonito que me parece acá, es que dice que el Señor quería que llegásemos a conocer su divino carácter, su vida, que las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales, entender un poco lo celestial, porque sobre todo en la época en que estaba Jesús, era una época en que era solo sacrificios, eran solo rituales, era una especie de esclavitud, no como la conocemos hoy en día, pero habían cosas feas para ver, esos sacrificios, todo eso como estaban las guerras en ese momento. Entonces, la forma de vida era tan difícil que las personas al conocer a nuestro Señor Jesús, al ver su carácter, al ver esa esperanza, era un alivio. Y al conocer esas verdades, esa sencillez, a comparación de cómo las estaban enseñando los sacerdotes, pues era algo tan hermoso y tan gozoso que llegó a traer definitivamente una paz muy hermosa a los corazones en ese momento el Señor Jesús y a cambiar todo. Entonces es muy bonito cómo llegó Jesús a mostrar un poquito de ese carácter celestial, de eso que Él quería para su creación. Bueno, vamos a seguir entonces. La hermana Leonor nos puede colaborar con este segundo párrafo. La escritura dice, todo esto habló Jesús por parábolas, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13, 34, 35. Las cosas naturales eran el vehículo de los espirituales. Las cosas de la naturaleza y las experiencias de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. Esos eslabones son como partecitas, ¿no? Que van formando toda una cadena, todo un camino para llegar a conocer realmente a Dios, digo yo, ¿no? Así es. Y sí, él nos iba, era la forma como él iba como encaminándolos, y como él nos va encaminando también a nosotros. Dirigiéndose. Dirigiendo, sí. Y pues sí, una bonita forma, ¿no? Y eso pues no viene sino de él, ¿no? Que es pues fíjese que de cosas sencillas pues él lo va llevando a uno a cosas más grandes y pues esa es la forma más pues como más inteligente, ¿no? Pues él es todo un ser grande e infinito, ¿no? En sabiduría, en todo. Claro, él pues es como la forma perfecta, ¿no? De enseñarnos, de llegar a lo que Él quiere que nosotros lleguemos, a conocerlo realmente como es Él y a conocer todo lo que tenemos que conocer, ¿no? Sí, y sí, la forma en que él podía dirigir, la forma más agradable, fácil para que pudieran llegar a conocerlos. Y acá algo muy hermoso es que se tenía que cumplir también lo que había sido dicho por el profeta, ¿no? Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces se estaba cumpliendo también las escrituras de cómo el Señor iba a enseñar. Entonces es muy hermoso esto. Ay, perdón, que se me... Toda la organización que Él tuvo, ¿no?
Sí, Hermanita, era un plan, es todo un plan. Sí, hermana Sí, Doris. esto, en la educación pues hay muchos métodos para enseñar, ¿no? Llevar el conocimiento. Yo hablo de los niños porque pues mi trabajo siempre ha sido con niños. Y yo ahorita que miro acá, hay un método que se llama el método inductivo, que parte de lo conocido a lo desconocido. Y leyendo acá es el método que enseñó nuestro Señor Jesucristo. O sea, para mí, si Él lo hizo, que es el maestro de los maestros, creo que es el método más apropiado para la enseñanza. Partir de lo que se conoce para llegar a lo desconocido, de lo particular a lo general, dice el método inductivo. Y eso es lo que yo veo aquí a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que iba de lo conocido a lo desconocido. O sea, de lo que ellos podían ver, lo concreto, lo particular, ¿cierto? Y ya venía después, por eso por ahí le alcancé a escuchar a la hermana que decía los eslabones, poco a poco, como etapas, para llegar a donde él los quería llevar a lo último, que era, vuelvo y repito, la parte espiritual, ¿cierto? El conocimiento del reino, el conocimiento del Padre, el conocimiento del carácter. Muy bueno entonces saber que el Señor Jesucristo rectifica ese método, que se llama lo inductivo. Sí, señora, sí, precisamente los eslabones es esa cadena que se había roto, ¿no? Precisamente por el pecado. El Señor lo único que quiere es acercarse más a nosotros, unir la tierra, como dice ahí, con el cielo. Y es muy hermoso, pues, ese plan y esa estrategia que usan para la enseñanza y para la limpieza es algo muy hermoso y cómo empieza a trabajar el Señor. Y cómo empezó a usar las cosas naturales, su propia creación, los animales, mucho sobre todo, él iba a las montañas, utilizaba cualquier cosa de su propia creación. ¿Para qué? Porque como el hombre había perdido precisamente esa sencillez en fijarse, el hombre, nosotros tendemos a no fijarnos ni en las plantas, nosotros, todo es a lo terrenal. Todo es a fijarnos en las grandezas, en una construcción, o la moda, o la misma comida. Pero el Señor Jesús siempre nos invita y trabajó así es a mirar su propia creación, de su propia mano, a pesar de que en ese momento y en este momento pues ya no se compara como él en la perfección estaba, ¿no? Pero la hermosura que queda hoy en día y que quedaba en esa época pues aún es mucha. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanas, antes de continuar? Veo algo muy bonito ahí, es esas palabras. Está en Mateo 13, 34, 35. Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso está en el Salmo 78. Fue compuesto por un descendiente de la tribu de Leví que se llama Asaf. Y él era, además de levita, era profeta, lo dijo acá. Y se estaba refiriendo a la forma en que iba a enseñar el Señor. Me llama la atención es que las parábolas en sí son muy sencillas, pero detrás de esa sencillez hay profundidades de, no sé, como dice, hay cosas escondidas desde la fundación del mundo. A veces nos quedamos con la enseñanza básica de la parábola o la que nos explicaron en la iglesia, pero eso es un error. La parábola no solo tiene una aplicación, una enseñanza. La señora White dice que son perlas que uno tiene que escarbar como si fuera un minero y no contentarse con la enseñanza que uno recibió de alguien o de la iglesia. Uno tiene que, esas parábolas tienen mucha riqueza espiritual, tan sencillitas, pero dicen grandes, grandes cosas. Ahí lo está diciendo el Salmo y Mateo, escondidas desde la fundación del mundo. Su enseñanza, basada en la naturaleza, Cristo hablaba de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poder. Es que les había impartido.
Final. Hermana Lucy, no, creo que le está fallando un poquito el internet, ya no le escuchamos, estaba escuchando entrecortado. Sí, ya se fue. Si quiere, el hermano Esteban nos puede colaborar con este párrafo. Bueno, dice, en su enseñanza basada en la naturaleza, Cristo habla de las cosas que sus propias manos habían creado y que tenían cualidades y poderes que él mismo les había impartido. En su perfección original, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva en su hogar edénico, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, repleta de instrucción divina. La sabiduría hablaba a los ojos y era recibida en el corazón, pues ellos se ponían en comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el fulgor del rostro divino se apartó de la faz de la naturaleza. La tierra se halla actualmente desfigurada y profanada por el pecado. Sin embargo, aún en su estado de marchitez, permanece mucho de lo que es hermoso. Las lecciones objetivas de Dios no se han borrado. Correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. Amén. Entonces su enseñanza, vuelve y recalca, fue basada en la naturaleza, en su propia creación. Cristo hablaba, como dice acá, de las cosas que sus propias manos habían creado hacía siglos, que tenían cualidades y poderes que él mismo les había dado. Qué hermoso esto. ¿Alguien quiere aportar algo que les haya llamado la atención, hermanas? Acá está también lo que habíamos hablado, que sin embargo, aún en ese estado de marchitez, en este estado en el que ya estaba en esa época, permanece mucho de lo que es hermoso y hoy en día lo vemos, esa majestuosidad y hermosura de la creación del Señor en las plantas, en los arbustos. ¿Cómo sería cuando recién estaba salido de sus manos? Eso debió ser hermosísimo. ¿Alguien quiere compartirnos algo? Si de pronto acá dice que correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. Y también las hermanas White dice en otro texto que la naturaleza es el segundo libro después de la Biblia por el cual podemos aprender las lecciones del Señor. Y en otra parte dice que la naturaleza es su aula de clase, el aula de clase del Maestro Jesucristo. Y en otra parte dice que en Shabbat uno debería admirar la naturaleza y tratar de ver qué nos quiere enseñar Dios a través de un pajarito, un árbol, unas flores, una cascada, un río, una montaña, ¿sí? En específico que esté alrededor de uno. Y sobre todo las mascoticas que el Señor le dio a uno tienen una razón de enseñanza, no es solamente por ponerlas de florerito ahí para que se vea bonita en la casa, ¿no? Un animalito es entregado por Dios para que nos enseñe el Señor cosas espirituales también. Y cómo ese animalito también puede enseñarnos cosas hasta de nuestros defectos de carácter. Muchas cosas usa el Señor a través de la naturaleza. Así como el caso de Roma, la gallina que contamos el sábado pasado. Hermana, Ujú. pues yo leo, pero no me acuerdo en qué libro es que yo encuentro, si no lo dejo grabado, pero añadiendo lo que dice el hermano Tommy, la sierva dice que lo que son las escuelas y colegios adventistas nunca pues debieran estar como en las ciudades, sino que dice que hacia las afueras, donde el estudiantado pueda como compartir con la misma naturaleza, porque el contacto con la misma naturaleza hace que esa mente como que se abra, el conocimiento llegue mejor, más entendido. Entonces, ahí es donde yo digo, vea, los de afuera, colegios que no tienen nada que ver con la iglesia, uno ve muchos colegios ya en partes como muy rurales. Y uno dice, vea, esta gente está poniendo en práctica lo que Dios dice a través de la sierva y nosotros pues a veces hay
todavía muchos colegios y muchas escuelas metidos en pueblos, metidos en ciudades, mirando puro cemento, ¿sí? Entonces, yo sí creo, y ahora con lo que estoy aquí escuchando, que nuestras escuelas, nuestros colegios sí deberían estar como en partes muy campestres, de verdad que sí. Sí, es cierto lo Hermanos, que dice. Ujú. y nosotros con mi hermana Damaris, aquí en Girardot, resulta que unos pajaritos hicieron un nidito dentro de la casa, pero en el lado del patio, y resulta que entonces mi hermana, la noche anterior, ella había visto que la matica que tenemos como que se estaba agachando, ¿sí? Y figúrese que dentro de ahí había un pollito, sí, un animalito, un pajarito, pero bien chiquitico. Y entonces, al otro día, miramos cuando Damaris se acercó debajo de la matica. ¡Ay, se cayó el pollito, Dios mío! Señor, perdóname, ay, tú me lo habías encomendado y yo no quise prestar atención inmediatamente. Y mire, y eso mi hermana era preocupada y como que le dolía en el corazón porque pues ella en el momento, en esa noche que ella vio que como que la ramita se estaba bajando y ahí era donde estaba el nidito. Entonces, claro, mi hermana, mejor dicho, como que le dolió mucho en el corazón y se arrodilló y como estaría pidiéndole perdón a Dios. Y mire, hermanos, que yo pude también analizar que cuando mi hermana, después de que recogió el pajarito, ya muerto, era chiquitico, o sea, no tenía ni alas todavía. Entonces, mi hermana le estaba arreglando la matica para que se enderezara y la estaba ya poniendo como una cabullita. Cuando venía la mamá del pajarito, y como en el lado del patio yo tengo como una cuerda que divide el lavadero y una mesita que yo tengo antes para sentarse uno ahí a charlar. Cuando ese pajarito, la mamá, ay, y cómo saltaba como preocupada y daba salticos así chiquiticos como quien dice, ay, ella me va a robar mi hijito o me le va a hacer daño. Y yo me quedé estupefacta mirando la actitud de la mamá y me vino a la mente, así es el amor de Dios, cuando ve que un hijito está cogiendo pasos diferentes o se está desviando, ¡ay! El Señor no haya cómo, de qué manera traerlo a uno o de qué manera librarlo de X peligro. Y entonces llegó el esposo de la pajarita al lado y él la veía a ella así, eso, ella saltaba como quien dice, ayúdenme, porque me van a coger a mi hijo. Sí, como mi hermana estaba arreglando la plantica para sostenerla ahí recta. Y Señor, y yo dije, Dios mío, qué amor tan grande, Señor, que tú no nos quieres dejar desviarnos. Uy, para mí fue contundente. Ahí vi yo el amor de Dios tan grande. Yo decía, uy, Señor, ¿cómo tú, si eso es un pajarito que la vi tan preocupada y daba saltos y miraba para un lado y miraba para el otro? Yo, ay, Señor, y así soy yo de mamá. Entonces después me miré a mí. Dije, Dios mío, y nosotros los padres también, que estamos ahí cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija están como por otros caminos y acá hay uno como preocupado. Ay, no, eso fue una lección y vi el amor de Dios tan grande que cómo nos quiere salvar, ¿sí? No dejarnos ahí, a que el diablo nos haga daño. Entonces, esa lección de ese pajarito, lo que venía diciendo Tommy, ¿no? De las lecciones, de la gallina. Entonces, para mí fue contundente. Gracias a Dios, y desde ahí eso me quedó a mí acá en la mente, de que el amor de Dios, Él, claro, Él se preocupa por sus hijos, ve que se están desviando, entonces Él no haya como la manera como de advertirlo, como de querer ponerle barreras, trancas al diablo para que no nos haga daño. Esa fue mi experiencia. Qué bonito, hermana Lucy.
Sí, definitivamente la creación del Señor nos hace meditar en tantas cosas y eso es lo que quiere el Señor. Que miremos aquellas cosas que lo eleven hacia Él y que nos enseñe grandes lecciones. Y hay algo que recuerdo muy bonito, siempre que yo miro una flor, la mayoría de flores son muy lindas, son muy, muy hermosas, a pesar de que no es como cuando el Señor las creó. Y esos animalitos, esos pajaritos tan tiernos, que uno los ve como tan perfectos, su cuerpecito, su cara tan hermosa, esas plantas tan lindas, las hojas, todo, toda la creación del Señor. Y como dice acá, que me llamó la atención, hermanos, en su perfección original, pero sigo creyendo que aún con esta imperfección aún lo vemos. Todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer al Señor? Lo tierno, lo amoroso, lo perfecto y lo grandioso que es, porque su creación, a pesar de que ya hay imperfección, ya no está en perfección, pero todavía podemos ver algo de esa expresión del pensamiento de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es eso, esa sabiduría que tiene el Señor. Bueno, vamos a seguir. Dice, en los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi habían dejado de discernir a Dios en sus obras. La pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación, y en vez de manifestar a Dios, sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba. Los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Acá veo yo algo, no sé si ustedes están viendo cómo empezaron a perder de vista las lecciones que el Señor mismo antes de venir querían que vieran mediante su creación, mediante su naturaleza y sus animales. Pero al comenzar a pasar ese límite entre honrar y no ver eso que nos quiere enseñar el Señor, que ahí está para que lo conozcamos a Él, empezar a servir y a honrar. Entonces es un límite que acá yo veo que el Señor también nos está enseñando, por los cuales ellos llegaron a eso. Vamos a seguir leyendo. Que el paganismo de la antigua Roma, del Imperio Romano, se basaba en esto. Y todo el paganismo estaba fundamentado en esto, de que la gente adorara a la creación y no al autor de la creación. O sea, Satanás como desacopló eso y enseñó a los hombres a hacer, sí, adoración a las cosas creadas. De ahí que vienen las imágenes, los templos paganos y todo eso está basado en ese error. Sí, me lleva a meditar a mí en eso de honrar y servir a las criaturas antes que al Creador, a llevarlo a toda la creación, ¿no? Uno debe contemplar siempre al Señor. Por supuesto que a uno le parece hermoso y el Señor hizo a Adán y a Eva y a nosotros somos los que tenemos que estar encargados de su creación, de los animales, porque nosotros tenemos raciocinio, pero a veces yo me ponía de ejemplo, ¿no? A veces cruzamos ese límite, lo veo yo también en el mundo del veganismo, se cruza ese límite por la defensa de los animales, pero también con la comida, los frutos que creó el Señor. Se cruza uno ese límite y empieza a crear ídolos. Entonces no empieza a contemplar lo que el Creador quiere hacer para limpieza a nosotros, sino a crear ídolos en todo esto, en su propia creación, y ahí pues está el error. Vamos a seguir leyendo y ya seguimos entonces comentando. Dice, así los paganos se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, como lo dice en Romanos 1:25. De esta suerte, en Israel, las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios. No solamente las cosas de la naturaleza, sino el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras.
todos dados para revelar a Dios. Fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlos. Impresionante. Entonces, recordemos, se había perdido de vista estas lecciones en los días de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Y empezamos a ver todo lo que está aconteciendo acá. ¿A qué se llegó? ¿Cómo se fue pervirtiendo todo? Y cómo se empezó a creer es en la palabra del hombre y no en las que el Señor quería impartir. ¿Alguien quiere comentar algo? Solamente ahí dice la naturaleza, sino el ritual de los mismos sacrificios se volvió en algo totalmente desvirtuado del plan de Dios. La gente creía que entre más carnicería hubiese en el templo, entonces alcanzaban el favor divino. No había realmente un dolor por el pecado. Y se volvió un negocio, ¿no? Los sacrificios y los del templo pues empezaron a comerciar con estas cosas, a establecer su propia moneda inclusive. Y dice que también las mismas escrituras tergiversadas, pervertidas, pues se convirtieron en un obstáculo para revelar al Dios del cielo. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza, a fin de que reflejase la gloria espiritual. Y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Sus palabras presentaban a través de un nuevo prisma las enseñanzas de la naturaleza, así como las de la Biblia, y las convertían en una nueva revelación. Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes. Y al observar ellos el propio rostro juvenil del Salvador, radiante con la luz del sol de la paz de su Padre, expresó la lección: reparar los lirios del campo, cómo crecen, con la simplicidad de la belleza natural. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Entonces siguió la dulce seguridad y la importante lección. Y si la hierba del campo, que hoy es y así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces vemos que Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Esto fue lo primero que hizo y lo primero que hace en nuestra vida. Empieza a quitar todas las cosas que nos oscurecen, que no nos dejan ver, que están en nuestra vida y están apagando esa llama que Él quiere poner allí mediante el Espíritu Santo. Dice también que me llamó la atención, ni aun Salomón en el segundo párrafo, con toda su gloria, fue vestido así como uno de ellos. ¿Como quiénes? Como los lirios del campo, directo de la creación del Señor. Yo siempre he dicho, pero yo no sé si es algo que no es así. Pero yo al mirar los pajaritos, al mirar cualquier tipo de animal, bueno, hay unos que no me gustan, no me parecen como tan tiernos, ni bonitos, ni perfectos. Pero hay muchos, la mayoría de ellos. Yo siempre tengo mi preferencia en las aves, en esto que les voy a decir. Y en la mayoría de arbustos y plantas yo veo esa perfección, esa ternura, Esa belleza. esa belleza. Y lo que les quiero decir es que es lo que menos, o sea, lo más, en lo que más todavía hay tanta inocencia y lo que más ha afectado al pecado, a pesar de que yo soy consciente de que no es la majestuosidad que era antes, cada siglo se va deteriorando y antes del pecado ni decir. Pero yo digo siempre, Señor, esto, los animales, cuando yo veo que hay, las ballenas por donde siempre se mueven, hay unas que son tan alejadas del hombre que no quieren estar con el hombre porque yo siento que es lo que menos, es en lo que el Señor también ha protegido más,
claro, porque no es raciocinio, ¿no? Es con otro propósito que él lo creó. No es igual al ser humano, eso lo sé, pero se conserva por eso mismo. Por eso no ha afectado tanto el pecado a pesar de que vemos árboles y plantas enfermas, animales sufriendo mucho y es algo muy doloroso para uno, pero precisamente el Señor dejó eso para eso, para que al ver esa muerte de esos seres tan inocentes que no se pueden defender, de que se supone que el Señor los creó para que Adán los manejara y los guiara, y que por nuestro mismo pecado, miren todo lo que hoy en día la naturaleza de Dios, las plantas, los arbustos y los animales han tenido que sufrir por culpa nuestra. Pero es algo muy hermoso, ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos, esa majestuosidad que aún conserva la naturaleza. ¿Alguien más quiere compartir algo, hermanas y hermanos? Si les llama la atención algo, si les lleva a meditar algo. A mí me pareció muy bonito esto, lo que Por Cristo trató de ejemplo, quitar. Ujú. sí, por ejemplo, los lirios. Mira que yo no tenía idea y desde que empecé a comprar esos lirios para adornar la casita mía, entonces, ay, se ven tan lindos y uno dice, uy, a pesar de la maldad, del pecado de todos los seres humanos, pero mire esto tan lindo, esos lirios, uno pone un florerito en la casa, oye, y uno se deleita mirando los colores, los diseños, no, y dice uno, mira, y el Señor hablando acá, lirios del campo, ¿ah? Y lo que Entonces, es, ujú. sí, a pesar de, pues, mire, todavía hay plantas, árboles, arbustos, flores hermosas. ¿Y cuál era el sentido de esa hermosura y esa majestuosidad de su creación mediante la naturaleza? Acá lo dice. Cuando Cristo vino a qué? A tratar de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer ese velo que el pecado había hecho sobre la faz de naturaleza. ¿A qué? A fin de que reflejase su gloria, la gloria espiritual. Todo había sido creado para mostrar esa gloria. Entonces, Cristo vino a romper con eso, con esa, como decía, esa cadena que se había roto, Cristo vino a unir Amén, sí. y mediante su vida perfecta demostrarnos que sí se puede y que sí podemos empezar a discernir y a ver esa gloria que al final y ya cuando estemos con él, pues ya sellados y todo, pues vamos a verla completamente. ¿Hay otro comentario? Ujú. La enseñanza de Jesús con ese lirio. Pienso que es una lección que aún no hemos aprendido. Y él dice, si este lirio o la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, quiere decir que es desechada porque se seca. Y muchas florecitas solo viven un día, llega una tormenta y ya se cayeron y ya se murieron. Pero Dios la viste así. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En repetidas ocasiones el Señor nos instaba a que mirásemos cómo Dios cuida la naturaleza y cómo nosotros nos preocupamos por cosas producto de nuestra falta de fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Que viene el reseteo, que viene hambruna, que viene guerra, sí. Pero el Señor acá tiene una promesa. Aún en esos tiempos duros, veremos la mano del Señor Jesús, porque más valemos nosotros para Él que los pajarillos que están en el campo. Muy cierto. Dice acá, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Como dice una amiga mía, nosotros somos su especial tesoro. No somos lo mismo que una planta, no somos lo mismo que un animal. Y aún así el Señor está al cuidado de cada detalle y de cada uno de su creación. Pero nosotros, que somos su especial tesoro, que vino acá a morir por nosotros,
hará mucho más, hermanos, si nos entregamos a Él, si confiamos en Él. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién me quiere colaborar? No sé si la hermana Leonor me quiera colaborar con el siguiente párrafo. Jesús, ¿cuál es? Ya. En el sermón de la montaña estas palabras fueron habladas a otros, además de los niños y los jóvenes. Fueron dirigidas a la multitud, en la cual se hallaban hombres y mujeres llenos de congojas y perplejidades, apenados por las desilusiones y el dolor. Jesús continuó: no os congojéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Entonces, extendiendo sus manos hacia la multitud que lo rodeaba, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Bueno, a mí me llamó esto la atención, que tiene que ver mucho con lo que mi esposo comentó del párrafo anterior. Que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo el resto será añadidos. Todo. Nosotros somos el especial tesoro del Señor. El Señor nos conoce, sabe lo que necesitamos, sabe que necesitamos dormir, sabe que necesitamos descansar, sabe que también necesitamos trabajar, que necesitamos comer, que para trabajar para su obra necesitamos muchas más cosas y Él es el dueño del oro y la plata. Sabe que necesitamos limpieza, necesitamos consolación, necesitamos que nos entienda. Pero mientras nosotros busquemos primeramente el reino de su justicia, todo eso el Señor nos lo va a dar, porque Él es el único que nos conoce y sabe cuándo si realmente necesitamos consolación, cuándo y cuánta cantidad necesitamos de comida en un momento de crisis, porque el pueblo del Señor no conoce eso, porque el Señor nos conoce, sabe nuestras necesidades, sabe que en el momento de crisis quizás, no sé, se nos acabaron las medias, no los va a hacer llegar. Tenemos hambre, no nos va a dar hambre porque Él sabe, si nosotros nos preocupamos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo Él no lo va a dar. Si necesitamos una prueba, si necesitamos aguantar hambre, no sé, mediodía o un día, es porque sabe que lo necesitamos. Él sabe lo que nos conviene para nuestra salvación, Él sabe lo que nos hace feliz, Él sabe si necesita quitarte a alguien de tu vida, por más cercano que seas tú, Él sabe. Al Señor Jesús entendía en esas semanas tantas separaciones y tantos divorcios, a veces el mismo Señor es el que quitó y el que separó. Tal vez después vuelva a unir, no sé, a veces sí, a veces no. Pero el Señor nos quita personas, a hijos, a amigos, a esposos, a ídolos, cosas materiales, todo para nuestra salvación. Si nosotros buscamos primeramente el reino de su justicia, Él lo va a hacer por amor a nosotros. ¿Alguien más quiere va a... El Señor ya lo había dicho en Isaías. Un texto maravilloso, maravilloso en Isaías 33, que quisiera compartirlo, hermanos. Están tres versículos, del 14 al 16. Isaías 33, del 14 al 16. Mire. Y hace dos preguntas. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? La presencia de Dios. Otra pregunta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La presencia del Padre y del Hijo, es como fuego consumidor. Y miren la respuesta. La respuesta es el que anda en justicia y habla con sinceridad. El que rehúsa la ganancia injusta y sacude sus manos para que no retengan soborno. El que tapa sus oídos para no oír de derramamiento de sangre o de violencia, dice otras Biblias. Y aquel que cierra los ojos para no ver el mal. En otras palabras, el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice el 16, ahí viene la promesa, porque la promesa siempre son condicionales, dice el Espíritu Profecía. Ese
morará en las alturas. En la peña inexpugnable estará su refugio, es decir, el Señor lo llevará a donde va a sufrir menos, donde no va a tener ningún problema, ¿sí? Y la bendición, se le dará su pan y tendrá segura su agua. Va a tener alimento. Y acá está bien hablando en tiempo de crisis, tiempo de guerra, de hambruna que vamos a vivir, o que ya está parte del mundo empezando a vivir en sus primeros inicios. Esta promesa, hermanos, es para nosotros, pero solo aquel que busca primeramente el reino de Dios, justicia. Amén. Amén. Ese está en Isaías, ¿qué? Tome. 33, del 14 al 16. Bueno, vamos a terminar con los dos siguientes párrafos que son corticos, que están aquí. Dice, así interpretó Cristo el mensaje que él mismo había puesto en los lirios y en la hierba del campo, que él mismo los había puesto. Sus pensamientos, recordemos, cuando creó. Él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brizna de hierba. Sus palabras se hallan llenas de seguridad y tienden a afianzar la confianza en Dios. Tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza, que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. Las escenas sobre las cuales la vista reposaba diariamente se hallaban relacionadas con alguna verdad espiritual, de manera que la naturaleza se halla vestida con las parábolas del Maestro. Qué hermoso. Entonces voy leyendo Isaías 33, que es esa gran promesa que Tommy acaba de enseñarnos, de recordarnos. Isaías 33, 14. 14 al 16, sí, señor. 14, dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén. Tomamos esas promesas para todos nosotros. Amén. Para eso son las promesas, para tomarlas y para reclamárselas al Señor, desde que nos entreguemos a Él. Qué lindo. Bueno, ya corregí acá ya pueden leer un poco más claro, perdonen. ¿Alguien desea, le llama algo la atención de esto? De esto que acabamos de leer para terminar. Me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesús desea que lo leamos a Él en cada una de las cosas que creó, en este caso en cada lirio, en cada brizna de hierba, porque sus palabras están llenas de seguridad, su palabra está llena de promesas. Es muy hermoso lo que el Señor desea, a lo que el Señor Jesús desea llevarnos. Y mediante esto vamos a encontrar esta libertad, vamos a encontrar en Él la salvación, la vida que Él quiere ofrecernos. Y de esa manera es que la naturaleza se haya vestida con las parábolas del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él hablaba por medio de parábolas, porque necesitaba llegar a estos corazones. Habían unos corazones, habían unas personas, y habemos personas, a veces sí, a veces no, que entendemos con palabras sencillas. Pero a veces no, hermanos, a veces, y el Señor Jesús después lo vamos a ver, ¿por qué es que utilizó este método?
porque son necesarias esas parábolas para que nuestro corazón entienda, nuestra mente se abra y lo recibamos a Él y entendamos esa palabra de vida que Él quiere impartirnos. Antes de terminar, hermanos, y continuar, la hermana Doris va a hablar. Sí, alcanzo a leer acá donde dice, tan amplia era la visión que Cristo tenía de la verdad, tan vasta su enseñanza que cada aspecto de la naturaleza era empleado en ilustrar la verdad. O sea, vea, tan lindo nuestro Señor, por eso yo digo que a ninguno se nos puede llamar maestro. Maestro es nuestro Señor Jesucristo, porque a raíz de la misma naturaleza siempre su finalidad era ilustrar la qué, la verdad. Era el punto culmen, yo digo, era lo máximo que el Señor tenía. El creador de la naturaleza nos viene a los humanos a enseñar a través de esa naturaleza la qué, la verdad y nada más que la verdad. Amén. Bueno, hermanos, espero que recordemos estas palabras. Vamos a seguir leyendo capítulo por capítulo. ¿Acaso lo llegamos a la mitad del primer capítulo? Seguiremos el próximo sábado escudriñando esta escritura, estas palabras inspiradas de los libros de la hermana Helen White, este hermoso libro de palabras de vida del gran maestro que nos llena el alma y que practiquemos esto que aprendimos hoy, que vayamos cada vez que podamos y miremos diferente a la creación del Señor, que disfrutemos de esto que Él nos dejó, a pesar de que ya no tiene la perfección de antes, podemos aprender varias lecciones, podemos preguntarle al Señor y entender esos pensamientos, la expresión de esos pensamientos cuando Él las creó, tan hermoso que es su creación. Señor, en ti confío y siempre confiaré, pues brilla en mi alma la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces la vista en mi aflicción, alce y consuelo dulce halló mi corazón. Ves grato si yo sufro en horas de ansiedad, saber que desde el cielo me miras con piedad, que sientes tú mis penas, conoces mi dolor, que escuchas tú mis ansias, me envías tu favor. La fe que al hombre anima, tu más precioso don, es luz